Hello, mi amor, bienvenida o bienvenido a este nuevo video. Me alegra mucho verte acá, aunque sé que si le diste clip a este video es porque probablemente estés pasando una situación no muy grata, no muy cómoda, pero si es así, quiero felicitarte porque estás a punto de un salto cuántico, estás a punto, tú estás teniendo un despertar espiritual y por eso te felicito porque quiero decirte que muchas personas, o sea, literalmente la mayoría de los seres humanos viven en el piloto automático, viviendo desde los sueños y desde los miedos de otras personas, de la sociedad, ni siquiera de ellos mismos, no se cuestionan ni se preguntan nada. Y tú estás pasando por una situación donde te estás cuestionando muchas cosas, donde tienes preguntas que probablemente en este momento no encuentras respuesta, es por alguna razón. Literalmente es tu alma recordando quién es y fracturando todas esas creencias que ya no te pertenecen para tu evolución. Literalmente esa sensación de vacío y esa crisis existencial viene porque tú te estás desidentificando de la identidad que creaste, de la identidad que construiste, pero esa identidad ya no te pertenece, esa identidad ya no puedes sostener tu evolución. Y cuando tú empiezas a cuestionarte tantas creencias y cuando se empiezan a fracturar todas esas creencias, tu ego entra en pánico porque sabe que va a morir una parte de esa identidad. Y para el ego, para tu mente, es mucho mejor y mucho más sano quedarte en una zona de confort. O sea, literalmente quedarte en un miedo que es conocido, pero que está ahí, ya lo conoces, ya lo has trabajado. ¿Para qué nos vamos a arriesgar a irnos a un miedo nuevo? Y sí, y desidentificarte y cambiar de creencias es incómodo y es doloroso, pero eso significa que tú estás expandiendo tu conciencia. Como te mencioné, la mayoría de las personas viven anestesiadas por expectativas sociales, viviendo una vida que ni siquiera les pertenece, ni que ni siquiera son de ellos, cumpliendo sueños de otras personas, cumpliendo sueños frustrados de otras personas, viviendo desde los miedos de otras personas. Literalmente es despertarse, ir al trabajo, comer, estudiar, ser alguien en la vida, casarse antes de los 30, pero tú llegas a un punto donde te preguntas, ¿realmente me tenía que casar antes de los 30? ¿Realmente tenía que trabajar tanto o tenía que estudiar para ser alguien en la vida? Porque sin un título no soy nadie en la vida. Y empiezan a cuestionarte y empiezas a fracturar todas esas creencias y es por eso donde viene ese vacío. A mí en lo particular creo que mi vacío fue mucho más profundo después de haber cumplido muchos sueños que yo creía o tenía las expectativas de que así tenía que ser. Empecé a crear, a tener mi salón de uñas, mi salón de belleza, cumplí mi sueño de viajar al país soñado que yo quería desde muy niña, desde 5 años, soñaba con viajar a Cancún. Y cuando empecé a mis 21 años a cumplir esas metas, fue como, ok, bien, check, listo, viaje a Cancún. Se supone que tengo mi propio emprendimiento, me está yendo bien. ¿Qué hay después de esto? O sea, ¿por qué me siento igual? ¿Qué se supone que hay después? Ya regresé de mi viaje y ahora que continúa, después de esta meta que hay. Claro, y ese momento es brutal porque se empiezan a caer todas esas estructuras de que realmente para esto vinimos al mundo. O sea, yo me preguntaba mucho, ¿para esto vine al mundo? ¿Realmente para esto vine? ¿Cuál es la ciencia de vivir? ¿Cuál es la ciencia de venir? ¿Cuál es la ciencia de trabajar? ¿Cuál es la ciencia de comer? ¿Cuál es la ciencia de todo? Y empezaba a tener esas preguntas tan incómodas y claro, eso me generaba demasiada frustración, pero al final, cuando tú te dejas y tú permites guiarte, van a aparecer esos maestros y esas personas que te van a estar orientando, que te van a estar guiando por un camino donde tú puedas expandirte, donde tú te puedas experimentar, porque al final siempre el salto más grande, el que va a cambiar tu vida, siempre es hacia adentro, no hacia afuera. Y yo tengo un dicho que se lo escuché una vez a un mentor y me encanta siempre mencionarlo, y es que cuando un huevo se parte desde afuera, termina la vida. Pero cuando un huevo se parte desde adentro, empieza una nueva vida. Eso quiere decir que cuando nosotros dejamos de depositar todo afuera, en el exterior, literalmente metas, sueños, todo afuera, cuando empezamos y dejamos que todo sea desde afuera, nosotros nos quebramos, nos partimos y es ahí donde empieza ese dolor, esa frustración, que hay más allá de esto. Pero cuando nosotros damos el salto desde adentro, o sea, cuando el huevo se parte, desde adentro empieza la vida y es ahí donde empieza esa creación, porque cuando yo me empecé a hacer todas esas preguntas incómodas y empecé a estar abierta a recibir respuestas, y literalmente eso empezó a suceder. Entonces, yo creo que una de las cosas que tú tienes que implementar en tu vida sí o sí es hablar mucho con Dios, estar abierto o estar abierto a esa intuición, porque cuando tú estás abierto, literalmente puede llegar en forma de canción, de persona, de un video como este, o sea, puede llegar de mil maneras, pero tienes que estar abierto a escuchar y no solamente a escuchar, sino a realizar esos cambios incómodos que te van a venir a través de esas señales, porque sí, van a ser incómodos. A veces tienes que dejar relaciones, amistades, a veces tienes que hacer un cambio de mentalidad que es muy incómodo, tienes que ir siempre hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Yo creo que el viaje más interesante que tú puedes realizar en tu vida, y te lo digo con toda certeza, el viaje más interesante siempre ahí es cuando tú vas hacia adentro. O sea, literalmente es el más largo, creo que nunca va a terminar, pero es donde pueden ocurrir tantas experiencias, donde tú te puedes conocer tanto y te puedes expandir tanto. Créeme que esa sensación de vacío y de que
o estoy en esta crisis existencial, no sé ni cuál es mi propósito, ni qué hacer en la vida, es tu alma recordándote que viniste a este mundo para cosas más grandes, para cosas maravillosas, para cosas que ni tu mente, ni tu razón, ni tu ego, nada pueden imaginar, nada de eso lo puede sostener. Y es por eso donde se genera ese quiebre, porque es el momento en el que tú más tienes que confiar, aprender a confiar en Dios. Hay una frase que me encanta muchísimo, está en un curso de milagro y es: nada real puede ser amenazado. Y te digo esto porque cuando tú entiendes que nada real puede ser amenazado, cuando tú confías en Dios, cuando tú confías en la vida y le entregas tu proceso, te das cuenta de que tu esencia, tu alma, que es lo único real, no va a destruirse, no está siendo amenazada. Nosotros entramos en ese vacío y en esa pelea porque nos sentimos también un poco amenazados. Y lo único que se puede sentir amenazado es la ilusión, es el ego. El ego se siente que se va a destruir y obviamente siente que se va a destruir porque te estás desidentificando de un personaje, ¿ok? Un personaje que tú construiste ya se está yendo para poder evolucionar y él te quiere mantener allí porque él quiere mantener el control y quiere mantenerte en esa zona de confort. Y es ahí entonces donde tú te mantienes perpetuando el sufrimiento porque estás apegado a tu identidad, estás apegado a los resultados que te genera esa identidad. Y yo creo que una de las causas de mayor sufrimiento de los seres humanos es el apego a quién somos, a nuestras creencias. A veces literalmente defendemos tantas nuestras creencias sin cuestionarnos si esa creencia realmente nos está aportando o no nos está aportando a nuestra vida. La defendemos a ojos cerrados. Entonces tenemos apego a esas creencias, tenemos apego a la identidad y a los resultados que nos genera esa identidad. Pero cuando tú tienes ese crisis existencial y te empiezas a cuestionar todas esas creencias, entonces tienes que ir soltando los resultados también que generaste en base de esas creencias. O sea, literalmente tienes que dejar el papel de víctima y empezar a responsabilizarte de tu vida. Tienes que dejar, a lo mejor te va a tocar tomar decisiones incómodas, como dejar la relación en la que te encuentras en este momento, porque sí, a lo mejor es una relación que es muy dolorosa, que no te gusta, que no te sientes bien, o que simplemente te sientes cómoda, te sientes cómodo, pero no te llena. Y te empiezas a cuestionar, pero esto realmente es lo que quiero, o sea, realmente esto se trata de vivir en amor con una persona que simplemente estoy cómoda, pero no hay más allá. Entonces te va a tocar tomar esa decisión de separarte y eso es incómodo. Y yo creo que en este punto solamente tienes dos opciones: o ignoras lo que sientes y empiezas a llenarlo con vacíos, distracciones, o te haces responsable y empiezas a cambiar tu realidad. Y lo peor que puedes hacer, créeme que la peor decisión que puedes tomar es intentar llenar ese vacío con distracciones, con más personas, con más amistades, con más sexo, con drogas, con fiestas, con alcohol. Eso solamente te está distrayendo. Y cada vez ese vacío se va a hacer más grande, más grande, más grande y cada vez más intolerable, porque no lo puedes ignorar. No lo puedes ignorar porque ya te dije que nada real puede ser amenazado y lo único real es tu alma, es tu esencia. Y tu alma te está recordando lo que viniste a hacer a este mundo. Tu alma te está diciendo que despiertes. Eso es como si tú pasaras todos los días por una carretera y fuera tu responsabilidad mantener esa carretera intacta. Te das cuenta que hay un hueco, pero tú decides ignorarlo y pasas. Tu carro pasa por encima de él. Después al día siguiente decides ignorarlo otra vez y pasas por encima de él. Y después al día siguiente vuelves y pasas por encima de él. Y como estás pasando constantemente por allí, por supuesto, el hueco se va haciendo cada vez más grande, pero tú lo estás ignorando. Hasta que llega un punto que el hueco es tan inmenso que el carro ni siquiera puede pasar. Y es allí donde te tienes que hacer responsable, porque eso no lo vas a poder evitar. No lo vas a poder evitar. Yo siempre tengo este dicho también, que yo digo que la vida nos ama literalmente tanto, Dios nos ama tanto, que primero nos lanza una piedrita para que nosotros despertemos. Y a veces, ay, sí me dolió, pero continuamos. Y si no te diste cuenta, te lanza una más grande, ay, sí me dolió, pero continúa. Y si no te lanza un bloque, y si no te lanza una piedra, hasta que tú despiertes y te des cuenta. Y así son las situaciones en nuestra vida. Esas situaciones que están allí para recordarnos eso que tú a lo mejor llamas crisis existencial, vacío emocional, eso que tú tal vez llamas amargura, tristeza, eso que tienes al frente que te molesta de la otra persona, está allí para recordarte que hay algo que tienes que trabajar. Como te dije, dar un salto hacia adentro. La vida está ahí siempre mandándote esas señales. Créeme que ese vacío solamente es un llamado a reconectar con tu esencia. Y reconectar con tu esencia significa silencio. Significa silenciar todo lo exterior, silenciar las circunstancias, silenciar a las personas, silenciar, ir hacia adentro. Mucha introspección, muchas preguntas incómodas. O sea, si te puedo decir algo que he aplicado y que me ha ayudado mucho estos últimos 2 años, es escribir. Hacerme esas preguntas incómodas que están en mi mente, que a veces llegan, las escribo y las respondo. A veces son tan incómodas que me cuesta, pero una vez empieza a llegar la información y es demasiado poderoso. Créeme que es muy poderoso porque tú puedes plasmar todo lo que sientes y cuando lo haces literalmente te estás liberando, literalmente te estás haciendo consciente, lo estás pasando por el cuerpo, lo estás vivenciando, te estás aprendiendo a conocer, estás aprendiendo a escuchar a tu alma. Tu ser, tu verdadera esencia, tu alma te está pidiendo conexión, te está pidiendo conexión, te está pidiendo que habites en el amor, que es lo único real. Así que mi amor, este video realmente iba a ser muy corto, solamente sentí hacerlo y decirte que ese vacío existencial solamente te está pidiendo presencia, solamente te está pidiendo atención y que te escuches un poco más,
escuches la voz de Dios que siempre habla a través de tu intuición. Si no quieres transitar por esto sola, te voy a invitar a mi comunidad. Solamente tienes que ir a mi Instagram, me envías un DM y te dejo el acceso directo a mi comunidad. Te amo.